con el mensaje de hoy. Y Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por la bendición que nos das de poder ser expuestos a tu palabra. Padre, por favor, toma el control completamente. Señor, aquieta nuestra alma. Señor, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Señor, y sometemos toda nuestra vida completamente a ti para que seas tú guiándonos en cada paso, Señor, en cada palabra, y que seas tú, Señor, dándonos de tu sabiduría y entendimiento. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Y amén. Estamos en 1 Corintios, en el capítulo 7. Esa es la carta que estamos estudiando. En este capítulo 7, que es uno de los capítulos más extensos de la carta, Pablo está tocando o está abordando temas respecto a la soltería, al matrimonio y al divorcio, principalmente. Ya él ha dado consejo para el soltero, ha dado consejos y principios para el matrimonio, pero también ha hablado acerca del divorcio y ha expuesto o ha explicado los parámetros en los cuales bíblicamente el Señor respalda que esto se pueda dar, pero como una sugerencia a que el que quiera divorciarse, siempre y cuando ha habido adulterio dentro de la pareja cristiana, ambos tienen que estar con el entendimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios, los principios cristianos. El Señor respalda que suceda el divorcio. Esto es uno de los parámetros, o el único parámetro que el Señor da respecto a este tema. Ahora, también Pablo habla acerca de estas situaciones especiales en donde uno de los dos cónyuges es creyente y el otro no, ¿verdad? Y habla acerca del común acuerdo de que si el incrédulo decide continuar con la relación de matrimonio, la sugerencia de Pablo, el consejo es a no separarse, a continuar. ¿Por qué? Porque el Señor puede hacer una obra hermosa a través del creyente en esta casa. Y no solo esto, en los versículos anteriores, del versículo 14 en adelante, Pablo habla acerca de que el Señor santifica la relación, santifica la casa. La palabra santificación es apartado. Y por lo tanto, por causa de un creyente en el hogar, el Señor derrama su bendición sobre esta persona, pero también salpica a su entorno, a los que están a su alrededor, incluyendo a aquel esposo o esposa que no tiene una relación con Cristo. No quiere decir que ya el incrédulo es salvo, no, porque es una decisión personal la salvación, pero sí hay bendición de Dios sobre él por causa de su hijo o de su hija en el hogar. Y de igual manera hay bendición sobre los hijos. No que ellos sean salvos, porque de nuevo está la necesidad de que la salvación es personal, que ellos tomen la decisión, ¿verdad?, de manera individual, pero hay bendición sobre ellos. Hay cierta protección, cierta bendición que es derramada en ellos por causa de aquel creyente. Y se los ejemplificaba con un testimonio propio, que en años atrás, a pesar de que yo haya nacido en el Evangelio o en una familia cristiana, en un momento de mi vida yo decidí dejar de creer en Dios y negar a Dios. Y durante 2 años aproximadamente estuve pidiéndole a Dios que me dejara tranquilo, que yo no quería saber nada de Él, que yo no quería creer en Él. Durante 2 años esta fue mi insistencia, que yo no quería ver a Dios, yo estaba recio a resistirme a Él y que incluso quitara dentro de mí todo aquello que me impedía deleitarme en el pecado con toda libertad, porque había inquietudes dentro de mí. Y todo esto yo le pedía al Señor que lo quitara de mí. Pero esto nunca sucedió. Esta inquietud continuaba y poco a poco aumentaba.
Y no porque yo era muy capaz y porque era muy fuerte y porque era mi decisión simplemente que dejar al Señor y ya, sino que por causa de la bendición que había sobre mi mamá, que fue quien nos crió, la bendición que había sobre mi mamá y por sus oraciones y por su fe, el Señor derramaba su bendición y protección no solamente sobre mi vida, sino también sobre mi familia. Hasta el día en el que el Señor trató conmigo directamente. Y entonces yo rendí mi vida al Señor. Entonces, de la misma manera, el Señor obra en la familia de aquel creyente o de aquella creyente. Ahí llega un momento en donde el Señor hará su obra, ya sea sobre su esposo, sobre su esposa o sobre sus hijos. E incluso, a pesar de que hay incredulidad, el Señor puede usar a esta persona para su obra sin que lo perciba. Y todo por causa de un creyente, de un hijo de Dios en la casa. De igual manera, ¿saben? Podemos verlo en el trabajo. De igual manera, podemos verlo en lugares donde estemos, en nuestra comunidad. Por la bendición y por causa de que hay un hijo de Dios en cierto lugar, en tal lugar, el Señor derrama su bendición, pero esto también bendice a los demás. El Señor trabaja así, ¿sabe? Entonces, Pablo ya ha marcado los parámetros respecto a estos temas y ahora de manera un poco más general va a guiar a la iglesia respecto a la manera en la que pueden venir a Cristo, diciéndoles, tal como usted está antes de recibir a Cristo en su corazón, el Señor te acepta tal y como estás. No es necesario que busque usted hacer un cambio en su vida o que usted busque ser una mejor persona o estar preparado para venir a Cristo. Porque nadie nunca va a estar preparado. Porque la carne siempre se va a resistir a Cristo de manera natural. Entonces Pablo en estos versículos, en esta sección de hoy, que vamos a estudiar hoy, está hablando acerca de esto, que hay personas que querían hacer cambios en sus vidas para venir a Cristo, pero Pablo les va a decir, quédense como están, el Señor los va a recibir así como están, y el cambio y la transformación que el Señor va a hacer en sus vidas, va a ser cuando usted acepte a Cristo en su vida, y ahí Él guiará tus pasos por el resto de tu vida, en cómo llevar tu soltería, en cómo llevar tu matrimonio, en cómo lidiar con el divorcio, cómo lidiar en medio de la viudez, pero no solamente sobre estos temas, sino también vamos a ver que le va a hablar a aquellos que en este tiempo estaban en esclavitud, aquellos que eran pobres, aquellos que eran ricos y aquellos que estaban libres. También le hablará al judío que se había circuncidado y también al gentil que era incircunciso, diciéndoles, ustedes no tienen que hacer cambios para venir a Cristo. Simplemente ven a Cristo y Él será quien se encargará de hacer los cambios necesarios en tu vida. Y Él tendrá cuidado de cada detalle en tu vida. Ahora, esto respecto a la salvación. Pero también esto aplica para el servicio. Y sabe, esto es un consuelo para todo creyente que ha pasado por divorcio, que ha pasado el tiempo de la viudez, que está soltero o que está lidiando en su matrimonio. Porque nos habla de que el Señor consuela, el Señor restaura, el Señor conforta y que esto no es un impedimento para que el Señor haga una obra en cada una de nuestras vidas. E incluso que Él pueda usarnos para su obra, para su gloria. No es un impedimento, porque no se trata acerca de nosotros. Se trata de lo que el Señor en su plan soberano quiere hacer a través de nuestras vidas. Entonces, Pablo va a aconsejar respecto a estas cosas.
pero también contestará algunas otras preguntas que tenía la iglesia sobre la soltería y el matrimonio. Va a retomar algunos temas. Pero bueno, vamos a iniciar 1 Corintios capítulo 7, versículo 17. Dice: pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y este es el eje central. Guardar los mandamientos de Dios, guardar todo el consejo de Dios y guardarlos en obediencia, o sea, aplicándolos, no solamente conociéndolos, sino también aplicándolos. Y este es el eje central del consejo de Pablo. Más allá de que vengas estando soltero al Señor o soltera, sea que hayas pasado por un divorcio, sea que estés pasando por la viudez o estés en un matrimonio, cuando vengas a Cristo, el enfoque principal del creyente no es ver cómo soluciona y arregla todas las situaciones a su alrededor, sino que su enfoque principal debe ser poner sus ojos en el Señor, en obedecer sus mandatos, en conocer todo su consejo. Y para esto es necesario ser expuestos a todo el consejo de Dios, porque es la palabra de Dios la que puede transformar con verdad, pero acompañada de gracia, de amor, de bondad y misericordia. La palabra de Dios, el mandato de Dios, es lo que va a traer transformación a nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, y es lo que nos va a aconsejar en cómo llevar a cabo o caminar el resto de nuestra vida dentro de su voluntad. Y lo hemos visto cuando Pablo habla acerca de los principios en los cuales debe caminar el matrimonio, cuidándose el uno al otro, no dejando de lado el romanticismo, la pasión en la pareja y sembrando para que el fruto final, la consumación, sea la relación sexual. Y no brincarse los pasos directamente hasta el final, sino que el consejo de la palabra de Dios es que es un proceso y que este no es el objetivo final, sino que es la recreación de la pareja en el Señor, hablándole propiamente a un matrimonio cristiano. De igual manera, hablándole al soltero o a la soltera en Cristo. Guardar su vida en integridad y no viendo esto como una licencia para la fornicación, para el pecado de inmoralidad sexual, sino guardarse íntegramente en el Señor para que cuando llegue el tiempo con la persona que el Señor ha preparado también para usted, puedan recrearse dentro de la voluntad del Señor, si es así su voluntad. Entonces, el consejo de Pablo acá en versículo 17 es: cada uno tiene un don, cada uno el Señor ha repartido, cada uno ha pasado por las diferentes situaciones y las diferentes maneras en las que ha sufrido antes de Cristo. Pero el Señor dice, cada uno a como Dios lo llamó, así haga, o sea, así continúe. Que esto no sea un impedimento para venir a Cristo, que esto no sea un impedimento para que el Señor te pueda usar en su servicio. Y no estamos hablando de servicio propiamente en la iglesia, sino en el lugar en donde estés. Entonces, versículo 18 nos dice: ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Este contexto nos habla de un buen ejemplo. Recordemos, la iglesia de Corintio era una iglesia multicultural.
era una mezcla entre judíos, cristianos y gentiles. Ahora, era una situación difícil ser judío en esta época, en la época en la que Pablo está escribiendo la carta, porque el Imperio Romano era quien dominaba sobre toda la región y había opresión sobre el pueblo de Israel. Y más adelante, años después de que Pablo escribe esta carta, precisamente se iba a levantar una revuelta en Jerusalén contra el Imperio Romano, lo cual llevó a que el emperador terminara con esta ciudad, la exterminara y buscara destruir el templo de Salomón, que hasta el día de hoy sigue en ruinas. No se ha podido construir. Entonces, era una situación difícil. Por lo tanto, ¿cuál era la señal que tenía de pertenencia el pueblo de Israel? La circuncisión. Y algunos veían esto como un impedimento, incluso para cuando venían a Cristo. Y por eso es que buscaban, tanto por vergüenza social, como también por protección a sí mismos, aparentar o disimular o cubrir la cicatriz de la circuncisión. Y tal vez diremos, pero ¿cómo si ya de lo hecho está? Bueno, resulta que hay un historiador, Josefo, habla de que había un método quirúrgico a los que muchos judíos eran sometidos, en donde esto les ayudaba a aparentar que eran incircuncisos. Entonces, parece que Pablo está hablándole también a aquellos creyentes judíos. No tienen que buscar cómo regresar o cómo revertir la situación en sus cuerpos, porque esto no tiene que ser un impedimento para servir a Cristo, para venir a Cristo. Como también aquellos gentiles, ¿recuerdan en el libro de los Hechos? Había una discusión respecto a que los judíos le decían a los gentiles, ustedes tienen que circuncidarse primeramente para venir a salvación a través del Mesías judío. Y esto fue una discusión y se llegó al acuerdo de que tienen que quedarse en como están, no tienen que presionarlos a venir a circuncidarse para tener acceso a la salvación. Así que Pablo también le habla a aquellos que querían aparentar tener más pertenencia solo por haberse circuncidado. Y Pablo les dice, quédense como están, no tengan cuidado de eso. ¿Por qué? Versículo 20 les dice, el 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino que el enfoque principal es guardar los mandamientos de Dios. Entonces, este es un buen ejemplo para mostrarnos de que el Señor abre sus puertas tal y como somos para que vengamos a Él. No es necesario que mucha gente dice, cuando yo esté preparado y esté listo, buscaré al Señor, iré a la iglesia. No es necesario. El Señor va a recibir tal y como eres. Y Él es quien hará la obra, porque en nuestras fuerzas no podemos. Ahora, Pablo va a ampliar un poco más el tema cuando habla acerca de los esclavos, de los libres, y esto incluye también, aunque textualmente no lo vemos acá, pero más adelante va a hablar de esto, incluye aquellos hombres o personas ricas y aquellos que eran pobres. Entonces, si notamos, estamos viendo diferentes rubros sociales, los cuales en este tiempo eran muy marcados. El rico era rico y el pobre era pobre y no había manera en que hubiese una sinergia entre ellos. El esclavo era esclavo y no tenía ningún derecho de poseer su propia vida. Le pertenecía al amo. Y no había manera de que se juntara o tuviese también esta sinergia con los hombres que eran libres. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo,
fue la única que pudo lograr que estas divisiones y estas barreras entre gentiles y judíos, entre hombres libres y esclavos, entre hombres ricos y pobres, circuncisos y no, se eliminaran. Y Pablo comenzó a buscar la unidad en el cuerpo de Cristo. Y no solamente lo vemos acá en la carta de los Efesios, Pablo también le habla acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. En Romanos también Pablo les habla acerca de la unidad como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque esto estaba buscando eliminar las mentiras clasistas que habían en esta época. Y ese era el objetivo de Pablo, que no tenía que haber ningún impedimento para venir a Cristo y para reunirse como cuerpo de Cristo, porque todos ahora en Cristo venían a ser uno solo, un solo pueblo. Comienza, Pablo continúa su consejo, versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y termina esta sección diciendo, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Vieron? Inicia y termina este bloque de versículos de la misma manera, con el mismo consejo. Ahora, el ser esclavo era promovido por el Imperio Romano. El esclavo no tenía ningún derecho. Y por eso Pablo les dice, quédense como están. ¿Por qué? Porque la iglesia no venía a promover una revolución de insurrección de esclavos contra amos o contra el Imperio Romano. No aprobaba la esclavitud, pero tampoco venía con el objetivo de que los esclavos vinieran y se levantaran contra sus amos. No venía buscando una guerra civil, sino más bien el consejo de Pablo, no tengas cuidado de esto. El Señor es quien va a tener cuidado de ti. Y el lugar en donde tú estés, Dios puede usarte. Esto no tiene que ser un impedimento, porque en tu espíritu tú ya eres libre. Y puedes ser de testimonio y de luz en medio de las tinieblas en donde estás sirviendo. Y, a ver, en otra sección de la palabra de Dios nos dice que todas las cosas que hagas, hacerlas como para el Señor y no para los hombres. Entonces, Pablo comprende que aunque estos hombres estén en esclavitud, pueden continuar sirviendo o cambiar su manera de ver las cosas, sabiendo que ya no están sirviendo a los hombres, sino que están honrando al Señor y que su estado actual no debe ser un impedimento para que esto suceda, para ser un instrumento del Señor en la casa en donde están sirviendo. Y esto aplica para nuestras vidas hoy. Aunque no somos esclavos, sí tenemos trabajos, tenemos empleadores, o incluso aquellos que son libres, tienen que ser administradores de su tiempo y dependen de sus clientes. Entonces, el lugar en donde estés no puede ser un impedimento, no puede ser un obstáculo para que vengas a Cristo o para servirle a Cristo. El Señor puede usarte ahí donde tú estás. Es que el trabajo ahora ya no me deja ir a la iglesia. Bueno, son detalles, pero ahora tienes muchas herramientas para poder ser expuesto a la palabra de Dios. Y el Señor puede usarte también. Y cuando tengas libre, pues sí, ven y congrégate. Y mantente en contacto, en conexión con la iglesia. Pero esto no puede ser un impedimento para que el Señor te use en donde estás. Porque Dios quiere glorificarte. ¿Qué? Si el Señor te usa para que tu jefe venga a los pies de Cristo. ¿Qué si el Señor te usa para que algunos de tus clientes vengan a los pies de Cristo?
¿Qué si el Señor usa a alguno de estos hombres esclavos para que sus amos vengan a Cristo? Y entonces, cuando sus amos comprendan acerca de la libertad que hay en Cristo, quiera liberarlo. A lo cual Pablo le dice en su consejo, en la segunda parte del versículo 21, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. No es que el esclavo podía comprar su libertad, pero sí podía, con la esperanza en el Señor, de que un día su amo lo liberara de su esclavitud. Pablo le dice, aproveche la oportunidad, no espere quedarse ahí, para que así sea libre no solo espiritualmente, sino físicamente también. Y luego hace un balance en el siguiente versículo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y vemos este balance que está haciéndole entre aquellos que son libres y son esclavos. Porque los que están con libertad, pero no tienen a Cristo en su vida, son esclavos del pecado. Pero pueden hallar una completa libertad en Cristo, pero eso sí, ahora entran a servirle a Cristo. Y esto Pablo lo está haciendo con el mismo objetivo de eliminar estas barreras clasistas. Y quiero que se entienda que es aquellas personas que estaban mirando por encima del hombro, aquellos que son esclavos. Pablo está buscando eliminar esto, los estándares sociales dentro de la iglesia, haciéndole entender al libre que, hey, sí, aquel es esclavo físicamente, pero usted es esclavo espiritualmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? A él le va a ir mejor que a usted. Pero si vienes a Cristo, gloria a Dios, eres libre del pecado y de la muerte, pero ahora vienes a ser siervo de Cristo. Entonces, ¿de qué prefieres? ¿Ser siervo de Cristo o ser siervo de un hombre? Entonces, no menosprecies ni a una persona ni a otra, su estado tal como está. Y esto es lo que busca Pablo, para que haya unidad y conciencia social dentro de la iglesia, para que todos tengan unidad en Cristo. Versículo 23 dice, por precio fuisteis comprados, dándoles a entender de que ya no son dueños de sus propias vidas. No os hagáis esclavos de los hombres. Y esto, hermanos, podría ser una pequeña indirecta para aquellos quienes se acuerdan al principio del libro. ¿Cuál era la situación que había? Unos diciendo, yo soy de Apolos. No, yo soy seguidor de Pablo nada más. No, yo solamente me sujeto a las palabras del Evangelio de Cristo y no me mezclo con la iglesia. Y otros decían, no, yo a la palabra de los apóstoles. Bueno, podría ser una indirecta para aquellos que estaban trayendo división dentro del cuerpo de Cristo por causa de seguir solamente, de poner sus ojos en los hombres. Y así estaba sucediendo, bueno, y así sucede actualmente, ¿sabe? Personas que idolatran a pastores, a líderes, denominaciones, movimientos. Y es que el problema no es la denominación o el movimiento o la iglesia. El problema está en cuando hay personas que guían a la iglesia a poner sus ojos sobre sí y no guían a la iglesia a poner los ojos sobre el Señor. Porque ¿cuál es el principio o el enfoque que tiene que tener el creyente en su vida? Lo leímos en el versículo 19 al final. Guardar los mandamientos de Dios. Caminar en obediencia a su palabra. Pero si un pastor, un líder, solamente habla de los versículos bonitos que encuentra en la palabra de Dios y de las promesas nada más, y no habla de todo el consejo de Dios que exhorta,
que confronta el pecado, que consuela al que ha caído y las promesas que vienen incluidas dentro de ella, si no expone al cristiano a esto, entonces el creyente se puede perder en el camino. Y entonces comienzan a seguir las modas, comienzan a seguir los movimientos y las emociones y los inventos que muchas veces vemos en la iglesia actual. Pero literalmente esto los convierte esclavos de la idolatría hacia estas cosas. Y por eso Pablo también les dice, no os hagáis esclavos de los hombres, porque ninguno de ellos ha pagado el precio por ti, ni lo pagará, estoy seguro. Solo Cristo, por eso es que tus ojos y los ojos del creyente deben estar puestos en Cristo, en el Señor, quien ha pagado el precio por nosotros y nos ha comprado con su sangre. Versículo 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Reafirma nuevamente el que la fe y el deseo de servir no deben ser un argumento para romper con nuestras responsabilidades sociales, con nuestras responsabilidades civiles y naturales. El Señor puede usarnos así donde estamos, tal y como somos, en Cristo. Versículo 25, Pablo retoma el tema de los solteros y el matrimonio. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Acá en este versículo tenemos dos cosas. Primero, Pablo le está hablando a las vírgenes, propiamente a las solteras, que se han guardado en integridad. Y les dice, no tengo un mandamiento del Señor, o sea, no que Jesucristo haya hablado de esto durante su tiempo con nosotros, pero, más sin embargo, doy mi parecer. Y recordemos que la palabra de Dios es inspirada por Él, usando a los hombres para, como Pablo, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, para escribir y transmitir su voluntad. Así que esto no resta autoridad a lo que Pablo va a compartir. Y algo muy interesante que vemos en este versículo es que Pablo reconoce que la manera en la que él se ha permanecido fiel al ministerio, fiel a Cristo, no ha sido porque él es muy capaz y es muy carga y muy capacitado, no, sino que reconoce que ha sido por la misericordia del Señor. Y esto es un aliento para cada uno de nosotros. Saber de que hoy estamos aquí, continuamos en nuestra lucha diaria por la misericordia y la gracia del Señor. Solo por Él. Pero bueno, el consejo. Versículo 26 dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Vamos a ir por partes. Primeramente, Pablo anima y aconseja nuevamente que es bueno por la necesidad que apremia, que la persona, el hombre o la mujer se queden como están. ¿Cuál es la necesidad que apremia? Vamos a ir al contexto histórico, porque en este momento ya ha comenzado una persecución para la iglesia. Por lo tanto, para el soltero era más sencillo, por decirlo así, lidiar con la persecución, porque no tiene que estar a cargo de nadie más que de su propia vida, a diferencia que una pareja, un matrimonio. La persecución llevada a cabo por el Imperio Romano incluía crueldad y muerte. Cosas inhumanas. Por lo tanto, mentira que una
una pareja, un matrimonio, iba a poder soportar el daño que le estuvieran haciendo a su esposo o a su esposa, o incluso a sus hijos. Entonces Pablo en este contexto es que los está animando a que se queden como están, por esa necesidad que apremia de huir, de correr, de esconderse, de soportar hasta el final. Versículo 27, lo vemos así: estás ligado, mujer, no procures soltarte. Si estás casado, no procure el divorcio o separarse. Estás libre, mujer, o sea, estás soltero, no procures casarte, porque hay situaciones que van a acontecer, van a comenzar a suceder. Es más, años después de esta carta, como les decía, va a haber una guerra en contra del pueblo judío. Va a venir la opresión sobre Israel, sobre Jerusalén, y va a haber destrucción en toda la ciudad. Entonces Pablo mismo, más adelante, dentro de algún tiempo, va a estar encarcelado, escribiendo otras cartas a otras iglesias. Entonces, este es el consejo que les da: procuren quedarse como están. Si estás casado, quédate casado. Si estás soltero, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. O sea, reconoces, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y en ambas situaciones deben ser gobernadas por Dios, porque el matrimonio o la soltería que no es gobernada por Dios está perdida. Si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Ahora, cuando habla acerca de aflicción de la carne, sí está hablando propiamente de la tentación sexual y también de las situaciones que se dan dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque sí, como soltero puedes evitar muchos problemas y muchas situaciones, dolores de cabeza y disgustos. Pero cuando te casas, muchas de estas cosas se solucionan. Pero el matrimonio también abre la puerta para otra serie de situaciones que pueden venir. Discusiones, problemas, situaciones que, dice Pablo, yo las quisiera evitar. Pero de nuevo, el punto no es los hombres o la manera en la que se maneja el matrimonio. El punto es que si Dios es quien está gobernando sobre el soltero y sobre la vida del matrimonio, hermanos, todo va a caminar sobre ruedas. No que no van a haber situaciones, las habrá, pero si el Señor es quien gobierna, Él es quien guiará, quien exhortará, quien traerá convicción, quien restaurará, quien levantará. Y el punto de nuevo es que el Señor nos acepta tal como somos. Y ninguna de las situaciones en las que estamos hoy en día, el Señor no debe ser un impedimento para venir a Cristo, para ser restaurados por Él, para que eventualmente podamos servirle a Él. El Señor es quien hace la obra. Y el enfoque, el eje central de nuestra vida debe estar puesto en guardar los mandamientos del Señor. Su palabra, en todo su consejo. Y para eso necesitamos estar expuestos continuamente a su palabra, para que sea su palabra la que traiga la renovación del espíritu de nuestra mente. Y entonces podamos ver con claridad la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Amén. Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, Señor. Gracias porque tú eres quien, a través de tu Espíritu Santo, nos ayudas a poder digerir, a poder tomar, Señor, con pinzas y con cuidado cada uno de estos temas, Señor, que muchas veces pueden generar conflicto interno, pero que tú, Señor, nos hablas con amor, con bondad, con sabiduría, y tú consuelas nuestras vidas, Señor. Padre, trae consuelo, por favor, en esta mañana a los corazones, Señor, que han sido lastimados por causa del divorcio.
por causa de la viudez, Señor. Trae restauración, trae, Señor, de tu amor, trae de un bálsamo, Señor, de tu Espíritu Santo, para traer consuelo a cada corazón, Señor, para que sus ojos estén puestos en ti y que seas tú quien hagas una obra hermosa y gloriosa, Señor, en medio de cada corazón que ha sido dañado y lastimado, Padre. Que esto, Señor, no sea un impedimento para que puedan venir a ti, Señor, y que puedan servirte a ti. Que sus ojos estén plenamente en ti, Señor. Que ellos conozcan quién eres tú. Como dice tu salmo, Señor, estad quietos, conoced que yo soy Dios. Así que por favor restaura y permíteles estar en la quietud de tu presencia mientras tú estás trabajando en todo lo demás alrededor de sus vidas. Padre, a los matrimonios yo te pido que por favor derrames de tu gracia y tu misericordia, tanto en el hombre como en la mujer, Señor, para que podamos tener misericordia unos con los otros, podamos tener gracia unos con los otros, Señor, y no que seamos más misericordiosos con los de afuera que con los de adentro, Señor. Por favor, trae restauración, trae firmeza, Señor, sobre el matrimonio, para que tú seas quien gobiernes sobre cada una de sus vidas y que, Señor, podamos desarrollar los roles que tenemos como pareja según tu palabra, Señor. Pero que seas tú el eje, que seas tú el centro, que seas tú quien gobiernes, Padre. Que nos invites a servirte, Señor, conforme a las capacidades que tú nos das. Mi Señor, también sobre los solteros, las solteras, Señor, derrama de tu gracia, de tu misericordia, trae consuelo, Señor, a toda ansiedad, a toda afán, Señor, para que seas tú el centro de sus vidas y que su enfoque seas tú, Señor, conociendo y comprendiendo de que eres tú quien tendrá cuidado de sus vidas, de sus pasos, Señor, y de su futuro. Tú estás ya al frente, Señor. Tú ya estás adelante, ya estás en nuestro futuro. Así que guárdalo, Señor. Anímalo, Señor, para vivir en santidad y en integridad. Padre, y te damos toda la gloria a ti, porque sabemos de que en tu palabra encontramos tu sabiduría y tu consejo. Hasta en estas mínimas áreas de nuestra vida, que a veces damos por sentado, tú nos aconsejas y nos animas a que tú puedes usarnos en el lugar en donde estemos, sea como estemos y en la situación que estemos. Tú eres quien sigues trabajando en cada uno de nosotros. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria a ti, porque tú eres un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios fuerte, quien camina al frente de nosotros, Señor, sabiendo y haciéndonos entender de que esta lucha no es nuestra, de que esta batalla no es nuestra, sino que es tu batalla, Señor. Eres tú quien pelea por nosotros, Señor. Toda la gloria sea para ti, Padre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.